nos acompaña el doctor Omar López Mato, médico oftalmólogo, investigador de la historia y el arte. Y gracias, Doc, por acompañarnos. Por favor, como siempre es un gusto. ¿Y hoy qué nos trajo? ¿Qué tenemos hoy? Hoy voy a hablar un poco del destino un poco triste que tienen algunos médicos muy destacados y sin embargo después se los recuerda por algunos detalles históricos más tenebrosos, ¿no? Y en el caso de este voy a hablar de un personaje, en realidad es un personaje novelesco, pero que está inspirado en la figura de un médico real. Y voy a hablar del doctor Van Helsing, que es el personaje de la novela de Bram Stoker sobre Drácula, que empiezan las películas de Drácula, las famosas películas en donde estaba Bela Lugosi como personificando al conde, y que es el médico cazador y que encargado de clavarle la estaca que pone fin a la vida del vampiro. El cazador de vampiros. El cazador de vampiros. ¿No? Después tomó vida propia este personaje y ya después hubo películas de cazadores de vampiros, Van Helsing, cazador de vampiros, que no respeta el espíritu original que le había puesto Bram Stoker. Sí. Ahora, toda esta figura que uno piensa, no, esta es la imaginación del escritor. No. Hubo un médico, también de origen holandés, que fue convocado para cazar vampiros. Y se llamó, vivió realmente, fue un gran médico, el doctor Gerard van Swieten. ¿En qué año? En el año 1730 fue el médico personal de la emperatriz María Teresa de Austria. María Teresa de Austria era muy conocida en Europa porque era sinónimo de prolífica, es decir, tuvo como 12 hijos o 13 hijos, dos emperadores del Sacro Imperio Romano, una reina de Nápoles, una duquesa de Parma y la más conocida de las reinas francesas, María Teresa de Austria, era madre de María Antonieta, ¿no? Entonces, esta mujer, que claro, distribuyó a toda su familia porque era tan prolífica que todos decían, bueno, esto se va a heredar, y como los demás reinados de Europa necesitaban sucesores, claro. Bueno, el tema era casarse con una hija de María Teresa o con un hijo de María Teresa porque seguro que va a haber garantizaba herederos. Garantizaba herederos. Entonces ese era el tema con María Teresa. Bueno, María Teresa lo toma este doctor Van Swieten, que era de origen holandés, lo toma como médico personal. Y no solamente fue el médico personal cuando ella tenía sus problemas físicos o de enfermedad, sino que también fue una especie de ministro de salud pública. Fundó hospitales, el hospital más grande del mundo en su momento era el hospital de Viena, empezó con la vacunación, que no era un pequeño detalle, contra la vacunación de la viruela en 1770, es decir, casi al mismo tiempo que Jenner descubre la vacunación en Inglaterra, él la trae a Austria. Y era un tema tan discutido que muchos médicos se resistían. Había dibujos de que decían que las personas inoculadas contra la viruela salían cuernos de vaca y todo ese tipo de cosas. Y el tema se terminó cuando la reina María Teresa vacuna a todos sus hijos. Entonces ahí ya no hubo discusión. Si la emperatriz lo hace, lo tenemos que hacer todos. Es más, todavía organizó una cena para los primeros 60 chicos vacunados de viruela en Austria, el Palacio de Schönbrunn. Bueno, ahí llevó a estos primeros chicos vacunados para que vean que la reina de Austria fomentaba la vacunación de sus súbditos. Bueno, todas estas cosas, también los primeros hospicios psiquiátricos, la primera liberación de locos, que después, bueno, el famoso cuadro de Pinello donde les liberan los locos, bueno, el primer tipo en hacerlo fue Van Swieten en Austria, que decía que los locos no podían estar encadenados, o sea que fue un gran organizador de la salud en Austria. Pero sin embargo, todo el mundo lo recuerda a este Van Swieten por ser el inspirador de la figura de Van Helsing, del cazador de vampiros. ¿Qué pasaba? En esa época, en la zona de Transilvania, que pertenecía al Imperio Austrohúngaro, había habido una cantidad, ya había una costumbre, de desenterrar cadáveres que decían que eran de estos vampiros y clavarle estacas en el pecho. Entonces había descripciones de eso y ya era medio una epidemia, era común que se desenterrara. Entonces el problema le llega a oídos de la reina, ¿y qué hace la reina? Lo convoca a su médico personal que vaya a Transilvania a ver qué es lo que estaba pasando con los vampiros.
Y ahí es donde va el doctor Van Swieten, estudia el fenómeno, explica por qué algunos cadáveres no habían entrado en corrupción, explica por qué era el ruido que cuando se clavaba la estaca en el pecho, claro, hace un ruido porque estallan los gases de putrefacción de los cadáveres. Bueno, en fin, explica todo el fenómeno, se queda como 6 meses viviendo en Transilvania. Esta había sido la tierra de Vlad Tepes III, más conocido como el emperador, el empalador o Dracul. De ahí viene el nombre de Drácula, que quiere decir demonio. Drácula, el futuro conde Drácula, Vlad Tepes, estaba en esa zona, es una zona de contienda entre el avance de los musulmanes y el freno de los cristianos. Entonces, Vlad Tepes era un poco cruel y despiadado aún para los cánones de la época y solía empalar a todos sus prisioneros. Tal es así que hacía como un bosque de personas clavadas por estacas, y cuando avanzaban los musulmanes, Mehmed II fue el que avanza en ese momento, en 1300 y pico, claro, al ver este panorama de miles de personas agonizando clavadas en estacas, Mehmed II decide que no es momento para invadir Austria y retrocede. Entonces, Vlad Tepes es un héroe para los romanos, claro, porque frenó el avance de los musulmanes en su momento, que hubiesen hecho también una orgía de sangre. Pero este prestigio nefasto quedó impregnado en la figura del vampirismo, en la figura de estas personas con una crueldad innecesaria, de estas personas con una ansia de sangre feroz, y se traslada una costumbre de los campesinos de clavar estacas en estos cadáveres inquietos. Es como que la época se prestaba para este tipo de creencias. Para este tipo de creencias. Entonces va el doctor Van Swieten, estudia el problema, dice, esto es una estupidez, y esto no se puede hacer, y bueno, debido al estudio del doctor Van Swieten, que lo publicó, es un estudio sobre los fantasmas y los vampiros en Transilvania, en el año 1730, por ahí, la reina hace un edicto que prohíbe desenterrar cadáveres y menos aún clavarle estacas en el pecho. Entonces de acá viene la fama del doctor Van Swieten, que después se transforma en este doctor Van Helsing, personaje novelesco, pero que está basado realmente en la figura de un médico que, sin quererlo, lo llamaban el cazador de vampiros. Doc, muchísimas gracias. Por favor, gracias a ustedes. Gracias, como siempre, escucharlo. Nos vemos en nuestro próximo programa. Por favor, así que estaremos. Seguimos con el programa.